Señor, vemos que... Buenos días a todos, damos una bienvenida desde este lugar, en la presencia del Señor. Y bueno, qué oportunidad se nos da de compartir juntos estos tiempos de enseñanza, de predicación. Y bueno, hemos comenzado este año victorioso. ¿Cuánto han comenzado este año victorioso? Eso, entonces hoy seguimos con nuestra serie Predicadores del Reino. Dios está llamando para alcanzar a muchos en los tiempos finales. Bueno, hay muchas promesas, mucha palabra que dice que Dios no es que retarde su venida, sino que es paciente para con todos, esperando que muchos se arrepientan. Y el llamado a nosotros es ese: buscar ir al lugar a aquellas personas para que verdaderamente entiendan el Evangelio. Y esa es nuestra labor y ese es nuestro llamado. Entonces, hoy el tema que se me permite tener es, ahí está, ante ustedes, ideas erradas o equivocadas respecto a la salvación. Muchos se justifican. Ideas equivocadas respecto a la salvación, o como dijimos ayer, ideas erradas respecto a la salvación. Entonces, esta enseñanza, este sermón está destinado a aquellas personas que son sinceros en su esfuerzo de vivir la vida cristiana. O hay personas que tratan de ser creyentes, pero que no comprenden lo que es la vida eterna, no comprenden lo que es la salvación, o no comprenden lo que es la realidad con Cristo. Y eso es un aspecto muy importante que tenemos que tener. Otras personas tratan de alcanzar a Dios a través de sus obras, pensando que en el camino de la salvación, entonces yo puedo hacer algo para alcanzar mi salvación. Otros descansan en su moralidad, en ser buenas personas. Hay ateos que son muy buenas personas, excelentes personas, inclusive muy ejemplares en muchos aspectos, pero la salvación no tiene que ver con eso. Y también hay muchos miembros de la iglesia que también tienen ideas cerradas de la salvación, piensan que por su vida religiosa ya alcanzaron la salvación. Pero hemos hablado aquí mucho acerca del nuevo nacimiento, es la señal principal del verdadero salvo. Si alguien ha nacido de nuevo, su naturaleza lo lleva a agradar a Dios primero, a fortalecerse en Dios, a conocer a Dios y a desarrollar su vida en Dios, y sobre todo su vida está inclinada a servir a Dios. Ahí comienza una persona que verdaderamente se quiere comprometer con Dios. Entonces, es importante este tema, por eso, comprender el verdadero significado del cristianismo. Y hoy voy a hablar muchos versículos para, digamos, que también nos ayuda a evangelizar. Son herramientas poderosas para los que predican el evangelio, aquellos que siempre se justifican a sí mismos, o para aquellos que no quieren vivir un verdadero evangelio. Entonces, en primera medida voy a hablar de trato de ser cristiano. Voy a hablar de 5 excusas que usan las personas. Hay miles de excusas, miles de situaciones. El tiempo, que es que no sé qué, que más tarde. Y lo sorprendente de todo eso es de este joven cantante que se accidentó. Y joven, todo el mundo está impactado. Pero él había dicho: después de mis 30 y pico de años yo le sirvo al Señor. Tremendo ese llamado. Dios nos está llamando a nosotros para que en el tiempo que Él nos está inquietando, lo hagamos. Esa es la realidad. Entonces, la primera excusa que tienen las personas: trato de ser cristiano, o sea, hacerlo a mi manera. Hay muchos inclusive que no se están congregando diciendo: no, yo ahora no es necesario, porque como en las redes sale eso, mucha enseñanza diciendo que no es necesario congregarse. Entonces mi iglesia es en casa, y entonces yo escucho mensajes de fulano, de aquello, y tratan de ser cristianos a su manera, no a la manera de la palabra de Dios. Entonces en cada excusa voy a resaltar versículos. Hoy voy a hablar solamente de la Biblia, no voy a hablar mucho de mí, sino de la palabra de Dios. Por eso es que dice, y por eso digo que son herramientas poderosas para que usted las use en esas excusas que tenemos. La primera cita bíblica es Isaías 12:2. Aquella persona que dice: es que trato de ser cristiano,
Isaías 12:2 dice, reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, ahí está la cita bíblica de Isaías 12:2. Entonces, descubrimos que Dios mismo es nuestra salvación, Dios mismo es nuestra salud. La palabra salud en el contexto hebreo significa salvación, es una salvación integral, la salud, cuando habla de salud. Entonces, descubrimos aquí que no es el intento lo que nos proporciona el éxito, no es un intento de ser, aquí se reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, de consejo, o sea, es el Señor que nos va a ayudar a ser mejores, no por mis propios esfuerzos. Es el Espíritu del Señor el que inicia esa realidad. Entonces, no es intentar tener éxito como muchos tienen éxito en lo material y creen que ya es una bendición plena de Dios y Dios está satisfecho y complacido. Y dejan las cosas de Dios aparte porque tienen éxito a nivel material, pero eso no es la realidad. La realidad en Dios va más allá. Entonces muchos intentan esa parte de conseguir el éxito, pero no es intentar lo que proporciona el éxito, sino el tener a Dios en la vida, tener a Dios en el corazón, en el ser. Tener a Dios en el ser significa que mis impulsos son motivados para agradarle a Él. Lo que hacemos, eso es tener a Dios. Entonces, primero que todo, obviamente, para tener la realidad de Dios en nosotros, debemos recibirle y luego confiar en Él sin temor alguno. Sin temor alguno. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos la confianza de que el Señor hará el trabajo para nosotros. Para nosotros. No es que yo tenga que hacer o pretender ser buen cristiano a mi manera. Es someterme a la palabra, someterme a la voluntad de Dios y depender del Espíritu Santo. Ese es el cristiano que Dios está buscando. Él hará el trabajo en nosotros. Por eso tanto hablamos de la necesidad de haber nacido de nuevo, porque es el Espíritu Santo el que hace ese efecto, ese cambio mental, ese cambio espiritual, ese cambio de deseo. Porque es que otro problema es que la gente no quiere, ya no desea ni siquiera hacer algo para Dios. Y cada vez es peor los cristianos que están dispuestos a hacer algo para el Señor. Y nos justificamos de miles de maneras, pero si tú no puedes de X manera, puedes de otra. Pero haz algo para el Señor, porque esa es la persona nacida de nuevo. Entonces, hay otra palabra también, Mateo 16:24. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien en la tierra quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esta palabra del Señor demuestra que el camino del creyente es el camino de Cristo. Un verdadero creyente transita la vida abnegada, la vida de crucifixión. No es una senda fácil, por eso no es hacerlo a mi manera, no es fácil. Sacar tiempo por la mañana, sacar media hora para el Señor, de mi tiempo para orar. Y los que van creciendo en Dios no se conforman con media hora, sino una hora diaria. No es fácil sentarme a leer la palabra de Dios y tratar de decirle: Señor, ayúdame a entenderla o a recibirla, porque la carne no le gusta. No es fácil, no es fácil. Es más fácil pasar una hora en las redes. Hasta se nos olvida, hasta 3 horas, pero para nosotros es muy difícil reemplazar esas 3 horas
para meditar la palabra, para orar, para buscar a Dios. Tremendo. Por eso se requiere la vida de crucifixión. Por eso no es hacerlo a mi manera. El llamado que Dios hace es un llamado a ser discípulo, un aprendiz de Él. Es alguien que se identifica con Cristo, porque el camino, esa senda de Jesús, es el camino difícil que lleva a la crucifixión del yo, a crucificar el yo. Por eso es que mucha gente no quiere ni recibir a Cristo, y por eso mucha gente no quiere compromiso con Dios. Y es más fácil hacer mensajes emocionales, motivacionales, y es lo que vemos en miles y miles y no millones de mensajes hoy en día, y la gente está feliz porque no le lleva a crucificar el yo. Por eso esa disculpa, no, yo hago cristiano a mi manera. Inclusive hay iglesias, lugares que dicen, ya no llaman pecado sino error. Es que yo cometí un error. No, tanto pecado, fue un error. Yo me acosté con la chica, pero fue un error. Eso no es pecado. Y así pasa la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos en últimos tiempos, acordémonos. Romanos 4, 3 al 5, en estas disculpas de que es que lo hago a mi manera, yo trato de ser cristiano. Dice Romanos 3, 4, 3 al 5. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El 4, pero el que obra no le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Tremendo. En esta palabra demuestra que la senda de justicia no es por obras, sino por fe. Es por fe. Solamente cuando creemos lo que el Señor ha dicho y ha hecho, Él nos proporciona su justicia. Acuerde por allá, Corintios 5:21, segunda, que dice que a quien no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos justicia. Nosotros somos justicia de Dios en Él. En Cristo somos justicia de Dios. Y eso es el llamado del Señor. Él nos proporciona esa justicia. Por eso no es a mi manera. Si pudiéramos trabajar en procurar de la justicia, si nosotros trabajáramos en procurar la justicia, entonces se requeriría a Dios que pagara por nuestro trabajo, porque estamos trabajando por nuestra justicia, Señor, y Dios estaría en deuda con nosotros o con la humanidad, pero no es así. La justicia no se puede conseguir de esa manera. La justicia es un don de Dios. Acuérdate que las dos, digamos, aspectos de Dios, porque Dios no solamente es amor, también es justo, es justicia. Y entonces la justicia de Dios es la que nos cobija a nosotros. Porque la justicia de Dios es lo que genera sentencia. La justicia de Dios, o una justicia, cuando la justicia se aplica, hay sentencia. Y entonces las leyes y todos los conceptos legales empiezan a surgir. Culpable o no culpable, comienza esa situación. Pero ahora en Dios ya no somos culpables, porque Él nos hizo justicia, porque Él mismo, el Señor, nos dio ese don, nos dio el don de la justicia. Él ya no está en deuda con nosotros y nosotros ya no estamos en deuda con Él. Entonces, mis amados, porque el ser humano por sí mismo es un fracaso. Nosotros somos unos fracasos. ¿Se acuerda que la Biblia dice por allá en Romanos 3, creo que leímos también lo que es el ser humano al principio, en Romanos 3 del 9 al 28, al 29, ese pasaje es muy, muy tremendo que habla del Salmo 14 y el Salmo 55, Romanos 3, pero Romanos 3, 23 también nos dice que no hay justo ni aun uno. Qué tremendo. La única forma en que el hombre puede ser justo es cuando Dios lo cambia. Nosotros no podríamos por nuestra propia fuerza. No podríamos. Por eso yo no puedo ser cristiano a mi manera, ni puedo ser cristiano, yo trato de ser cristiano, no, a mí déjeme quieto, yo veré cómo hago. Y uno trata de animar a los hermanos, pero mire, pero es que hay que mirar esa parte. No, tranquilo, yo soy cristiano y yo sé a quién tengo.
pero no se someten al Señor ni a la manera de Dios. Entonces, mis amados, por eso es tan importante este aspecto de la realidad de estar en Cristo, de estar en el Señor. Aleluya. Entonces, mis amados, nosotros no somos buenos por naturaleza. Nosotros nacimos con una naturaleza corrompida. Por eso no es hacerlo de la manera nuestra. La única forma en que el hombre puede ser justo es cuando Dios lo cambia y lo hace justo. No hay otra manera. Y como leímos en Romanos, es la justicia de Dios por fe, por la fe. Ahora Efesios 2, 8, 9, ya para terminar este primer punto de esta disculpa, Efesios 2, 8, 9, dice que por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no de vosotros, es don de Dios. Entonces, mis amados, descubrimos que aún nuestra fe, por medio de la cual obtenemos la salvación, viene de Dios. No es nada nuestro. Dios nos permitió creer en Él por gracia. Aún el creer mismo es impartido de Dios. El hombre no puede hacer nada, todo procede de Dios. Como dice el versículo 9 ahí de Efesios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amados, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, no depende de mí, el ser buen cristiano no. Depende de mi obediencia y de la realidad de Dios en mi vida y del Espíritu Santo en mí. Otra disculpa es que yo no le hago mal a nadie. Acuérdate que estamos ideas erradas de la salvación. Y gente piensa que por ser buen cristiano ya salvo. O porque piensa que no le hace mal a nadie. Isaías 64:6 dice, Isaías 64:6 dice la palabra del Señor. Sobre todo la última frase que me gustaría resaltar, porque dice que todos nosotros somos como suciedad. Mire cómo somos, suciedad, y toda nuestra justicia, si ve que no es mi justicia, somos como trapos de inmundicia. Qué tremendo eso. Y ahí de hablar de las maldades, a lo que nos llevaron, etcétera. Entonces, mis amados, qué tremendo este pasaje. Aquí demuestra lo que Dios piensa y dice de nuestra propia justicia. Frente a su pureza y a su santidad, lo mejor que el hombre puede hacer es, ¿qué es lo mejor que puede hacer el hombre para Dios? Suciedad, corrupción, inmundicia. Esas son nuestras obras. No, que es que yo hago obra social. Para Dios es inmundicia si no está a través de Cristo y si no es por el Espíritu Santo. Qué tremendo. Que la salvación es algo serio. Por eso es que el enemigo ha traído tanta y tanta distracción y tanta confusión. Yo estoy aterrado cada vez que veo esas redes, soy aterrado, y sobre todo la parte de las enseñanzas que ofrecen. Y lo más triste es que hay personas que lo reciben y lo absorben sin mirar y sin estudiar o sin evaluar la palabra del Señor. Otra cita es Marcos 16:16. Estamos hablando de otra disculpa, no hago mal a nadie. Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí no habla de acción, habla de que creer. No le hago mal a nadie. Es que pues sí, está bien, lo felicito, pero es que no se trata de eso. Se trata de, ¿qué cree? ¿En quién cree? ¿Qué diferencia? Por eso sabemos que cuando creemos en Cristo como nuestro Salvador y lo confesamos abiertamente ante los hombres, damos el siguiente paso. Cuando lo confesamos abiertamente ante los hombres, es el bautismo, porque que quiere y fuera bautizado, o sea, lo confiesa públicamente, seremos salvos. Pero si no creemos en nuestro Salvador, dice aquí, seremos condenados. Ojo, habla de creer. Ni las buenas obras, no le hago mal a nadie, ni la moralidad nos salvarán. Solamente Cristo. Solamente reconocer el señorío de Cristo, somos salvos. Porque si no creemos, estamos mal. Si no creemos, estamos perdidos.
Ese es el llamado y ese es el evangelio. Dios ha proporcionado un camino y ese camino es Cristo. Pero si lo rechazas, entonces está la consecuencia. No es que Dios quiera condenar a la humanidad. Antes por eso vino Cristo, para evitar que fuera condenada la humanidad. Pero como el ser humano por su naturaleza desprecia a Dios, entonces ya no hay opción, hay consecuencia. Por eso dice que el que hiere y el que no creyere será condenado. Esa es la ley de Dios. Lucas 16:15. Lucas 16:15 le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. No le hago mal a nadie. ¿Cómo es que dice no hago mal a nadie? Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¡Wow! ¡Qué evangelio tan tremendo! Y así es que tenemos que predicarlo con amor, claro, con amor, porque todos recibimos el amor de Dios. Y el amor de Dios es tan profundo que quiere alcanzar a todos. Hay que llevar a las personas en amor del Señor, pero con la autoridad de Dios y con la justicia de Dios, con la verdad de Dios. Porque por amor, a veces por amor nos quedamos callados, a veces por amor, es que por de pronto se pone bravo, o le damos un evangelio diferente. Tranquilo que Dios le ayuda, pero no le hablamos cómo está de perdido con Dios. Entonces, mis amados, Dios conoce nuestros corazones. Dice aquí, Dios conoce vuestros corazones, dijo Jesús. Ninguna alma sin lavar está dispuesta a admitir que Dios ve su corazón. Ninguna alma, si Dios no obra en los corazones, no puede admitir su realidad. ¿Por qué? Porque ante los hombres todo parece bien. Buena gente, buenas personas, hasta uno la ve con carro, casa y beca. Uy, tremendo, mire cómo la ve bien. Y qué excelente persona. Mis amados, ante los hombres parece todo bien, pero ningún incrédulo se atreve a hacer frente al Señor ese escrutinio, esa mirada interna de su realidad con Dios. A no ser de que el Espíritu Santo haga algo. En lo exterior quizá mantenga todavía su falta de condenación o temor, pero en lo interior, ahí donde el Espíritu Santo está tocando el corazón y sabe que hay pecado en él y teme la mirada penetrante de Dios a su vida. Por eso es que la gente rechaza. No rechaza porque no cree, rechaza porque sabe en su conciencia que está mal. Entonces, para evitar eso, mejor ya déjeme tranquilo y no, yo sigo mi vida. Tremendo eso, no hago mal a nadie. Juan 3:3. Respondiendo Jesús dijo: de cierto os digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí nos revela la única manera de escapar de nuestra propia realidad, de nuestra propia concepción de sí mismo o de nuestra naturaleza pecaminosa. El hombre debe, es necesario, dijo Jesús, nacer de nuevo. El pecado reside en lo más innato del ser, en lo más innato del ser humano y de todo corazón. Aunque sean buenas personas, el hombre está manchado por el pecado desde nacimiento. Es una de las primeras cosas que se notan en el niño. Un niño de 2 años que bota el jugo y le pregunta ¿por qué lo botó? Yo no fui. Todos lo vieron, pero dice que no fue. ¿Por qué mintió? ¿Quién le enseñó a mentir? ¿Será que los papás le dijeron cuando bota el jugo mienta? No, naturaleza. O se revela con pataditas ahí contra el papá. ¿Quién le enseña esa rebeldía? Su naturaleza, no es nadie. Por eso desde pequeños esa naturaleza es innato en el ser humano. El pecado fue heredado desde nuestro padre Abraham. Aleluya. Pero Dios ha dejado el camino abierto para salir de esa esclavitud del pecado y nos dice que sí podemos hacer algo, que sí podemos, hay una esperanza y la única es nacer de nuevo, o sea, rehacernos de nuevo. Porque mi intención, mis actitudes, mis inclinaciones siempre es al mal, siempre es al mal. Pero el Espíritu Santo me convence de mi pecado, entonces yo reconozco que hay un Salvador y vengo al Salvador y el Salvador me ayuda y empieza el Espíritu Santo a hacer algo en mí y hace una nueva creación interior. Entonces unas nuevas motivaciones. Ya la inclinación al mal ya no es tan fuerte porque dejo que el Espíritu Santo me domine. ¿Sí ve la diferencia? Entonces eso es lo que genera nuestra salvación.
entonces empezamos a nacer en la familia de Dios y ya no somos hijos de Adán. ¿Y sabían? Tú ya no eres hijo de Adán. Por eso tu padre no es Adán. Ahora somos hijos de un Dios vivo, que ahora pertenecemos a una nueva familia, que es Dios. Somos hijos de Dios y participantes de su justicia. En el versículo 6, ahí también de Juan 3, dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí nos habla de la nueva creación cuando hemos nacido nuevo. Hemos nacido del Espíritu de Dios. Y hay un nacimiento natural de la carne, pero también hay un nacimiento espiritual. Ningún hombre natural tiene ese llamado divino. Usted ya no es persona natural. Usted es una persona espiritual. Tienes a Cristo. Eres una persona espiritual. Ya no somos carnales. Por eso es que la carne no nos domina, aunque tiende. Ahí tenemos todavía la batalla. Hay un mal en mí, dijo Pablo, y que me jala. Y dice la palabra que la carne es enemiga de Dios y me quiere apartar de Dios y me jala más y si yo permito y muchas cosas me distraen, pero me están sacando. Es la carne que me va jalando. Pero cuando yo digo, no, yo tengo al Espíritu Santo, el Señor está conmigo y Dios está conmigo, entonces me voy acercando más a Él en oración, en clamor, en ayuno, en búsqueda del Señor. Por eso es tan importante buscar a nuestro Señor, porque ya somos nacidos de nuevo, entonces nuestra naturaleza innata nos lleva a buscar a Dios. Algo dijo Jesús, por eso, por su fruto los conoceréis. El versículo 18, el 3, Juan 3, 18. El que en Él cree no es condenado. Otra vez de creer. No le hago mal a nadie. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. Entonces no son mis acciones, es el creer o no en Cristo. Entonces aquí aprendemos que la condenación ya toda la tenemos. Dios no vino a condenar al mundo, mismo lo dijo, sino a ser salvo por Él. Ahí el versículo 3:17. Pero, mis amados, ¿por qué? Porque el mundo está condenado. Desde Adán ya está sentenciada la humanidad. Pero Dios hizo un paréntesis, un alto y dio una opción, una oportunidad y envió a su Hijo para que a través de Él no sea condenado el mundo. Aunque ya esté condenado, hay una opción, como dijimos ahorita, y por eso nos hace a nosotros esa realidad del nuevo nacimiento. Por eso no son los pecados del hombre que provocan la pérdida del hombre. No son los pecados del hombre los que llevan a la condenación. Porque Cristo llevó en la cruz el pecado de toda la humanidad. Qué tremendo. ¿Sabían eso? ¿Sabe qué es lo que lleva a la gente a la condenación? Es el rechazo de Cristo, de aquel que llevó los pecados, de aquel que llevó sobre sí el pecado, lo que provoca la pérdida del hombre. Es su negativa de tenerle como Salvador. En otras palabras dicen, o muchas veces las expresiones dicen, no queremos que Él reine sobre nosotros. No queremos que Él reine sobre nosotros. Qué tremendo. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios nos habla aquí de un nuevo pacto, de un buen aspecto, a un nuevo carácter universal del pecado. Todos pecaron. Romanos 5:12 también lo dice. Qué tremendo. ¿Será que podemos negar esa realidad? ¿O hay alguno que no haya pecado? ¿Alguno que pueda contradecir este pasaje? Todos pecaron. Esa es la realidad de la vida, la realidad de la humanidad. Por eso una obra no es más que una buena obra, no es más, no va más allá. Claro que debemos hacerla, pero cuando somos guiados por el Señor, las obras que glorifiquen a Dios. Por eso es que la única manera que nos puede limpiar a nosotros es la sangre de Cristo. Nadie más. Santiago 2:10 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué tremendo. Cualquiera
Cualquiera, tremendo. A ver cómo dice aquí el versículo. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Qué tremendo. Aquí se nos dice que si un hombre piensa que puede ganarse la salvación haciendo lo recto, está enteramente equivocado, porque sus buenas acciones pueden acarrear la condenación, porque ha dejado lo más importante, que es su realidad con Cristo. ¿Qué es su realidad con Cristo? Entonces, mis amados, el hombre sin el Señor menos puede cumplir la ley. La ley está dada para cumplirla, pero el único que la pudo cumplir fue Jesús. Y cuando nosotros, porque aquí lo que dice que sin la ley nosotros no podemos hacer nada, entonces el único que la cumplió Jesús. Y si nosotros no tenemos a que la cumplió, nosotros seguimos dependiendo de la ley. Y la ley jamás la podemos cumplir. Bueno, otra excusa. Hay tantas cosas que no puedo entender. Yo por eso yo no, porque hay muchas cosas que yo no entiendo hasta que yo no sea bueno, esta es mi situación, etc. Lucas 24:45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hay cristianos, inclusive para comprometerse con Dios, hay cosas que no entiendo. Entonces, ¿de quién depende? El nuevo nacimiento nos lleva a esa realidad de depender del Espíritu Santo y nos motiva a ser más diligentes en la meditación de la palabra, en escudriñar la palabra y en buscar la verdad de la palabra de Dios para desarrollar mi vida y mi crecer en Dios. No es lo que diga fulana y no es lo que diga fulano, no es lo que diga otra persona. Que si la persona dice cosas, pero están conforme a la palabra, qué bueno, yo recibo eso porque tiene razón, aquí lo dice. Pero hay muchas personas que están influenciando a otras con solamente conceptos, argumentos personales, que sí nombran la Biblia, sí nombran la palabra, sí la nombran, pero están justificando muchas cosas. Entonces, mis amados, se nos dice aquí en esta palabra, nos dice que Cristo les abrió la inteligencia, el sentido para que comprendiesen las Escrituras. Este versículo se debe emplear con aquellos hijos de Dios que verdaderamente procuran entender la palabra, pero la hallan difícil. Esto es una promesa. Señor, mira que es que me cuesta. Y tú le abriste los ojos del entendimiento a tus discípulos. Abre los ojos de mi entendimiento. Ayúdame, Señor. Hay personas que se justifican mucho. No, es que yo ya no, es que a mí se me dificulta. Hijo, nos justificamos cuando tenemos al Todopoderoso, al sanador, al restaurador, al liberador. En mi condición de salud, ese ataque que recibí en mi salud, yo era para estar sentado por allá, abrumado. Pero aquí estoy de frente, parado, sirviendo al Señor. Porque no hay excusa para no servir al Señor, y no hay excusa para no meditar la palabra, no hay excusa para no entender la palabra de Dios, porque Él se abre nuestro entendimiento. Por eso es importante la obra del Espíritu Santo. Aquí es determinante, inclusive para un impío, para un pecador, para un incrédulo. El primer paso es que la palabra dice que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. De aquí lo hemos hablado. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada, y sin el Espíritu Santo no podemos nosotros convencernos tampoco. Romanos 11:33 dice, ahí Pablo hizo un paréntesis hablando de la salvación, de todo eso, y ya en el capítulo 11, al final, da una exaltación porque estaba tan abrumado de la gloria de Dios, del plan de Dios de salvación, que no tuvo otra palabra que expresar. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios y cuán inescrutables sus caminos. Hablando de la salvación. Entonces, mis amados, a fin de que comprendamos que no debemos esperar entender todos los planes y propósitos de Dios, porque la mente es infinita. Mira lo que dijo Pablo, Dios es profundo en su riqueza, la sabiduría. O sea, lo que quiere decir es que no se trata de yo tratar de entender la palabra, sino obedecer lo que Dios habla
que tenga que obedecer. A muchos yo les digo, bueno, ay, pastor, que no entienda, es que no se trata de entenderla. Usted puede leer un capítulo y se enreda totalmente y no entiendo esos términos. Dios nos está diciendo que los daba a entender. Sí, crecer y desarrollar para conocer más, ser dirigente en ello, pero en el momento Dios está hablando a través de la palabra y entonces en la mente finita de que somos, entonces a veces no podemos comprender lo infinito. Y por eso es que Dios necesita una palabra que usamos mucho, que se usa mucho, revelación, o mejor, iluminación. Nos ilumina la palabra del Señor. Y es cuando nos encontramos como que se nos reveló algo y usted no le ha parecido o no le ha sucedido que está leyendo la palabra de pum, preciso un versículo le llegó a su corazón. Y ese versículo le llegó a su corazón. Y usted dijo, no le ha entendido de esa manera, ahora sí lo entiendo. Pues hay que empezar con ese versículo a obedecer lo que Dios está diciéndole en ese versículo. Entonces ahí vamos entendiendo y nuestra mente va comprendiendo la palabra del Señor. Aleluya. 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es locura. Se debe emplear con aquellos que dicen que el plan de la redención parece terrible y es que lo que usted habla es cruel y eso no es amor, porque ¿cómo así que yo estoy en pecado? ¿Y cómo así que estoy separado de Dios? Eso tampoco. ¿Y cómo así que vino a morir por algo tan terrible? Pero aquí dice que eso es locura. La cruz es locura. La gente no va a entender. Pero ¿quiénes son los que no entienden? ¿Para quiénes son locura? Ahí está la respuesta. ¿Para quiénes es locura el Evangelio? La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Muchos dicen, ay, pero eso ustedes sí son locos. Eso parece locura. ¿Cómo así que yo soy enemigo de Dios y que necesito venir a reconciliarme? Eso es locura. Pues sí, es cierto, tienes razón. Es precisamente lo que dice la Biblia. Aquí, el Evangelio es locura. Mis amados, 1 Corintios 2:14 también nos habla, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, algo parecido al anterior. Aquí incluye la parte espiritual. ¿Por qué es locura para algunos? Porque no van a entender. Dice que no van a entender porque no tienen al Espíritu Santo. Aquí meten al Espíritu Santo. Es la misma palabra anterior de allá de que vimos ahorita Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura, pero aquí dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque son locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque tiene que tener la influencia del Espíritu Santo para adquirir el conocimiento de Dios. Bueno, otra disculpa. La última, creo que es, o la antepenúltima, tendré que dejar. Es que yo tengo que dejar tanto. Y muchos no vienen al Señor, ¿saben por qué? Porque yo tengo muchos amigos de farra. Y es que yo estoy bien así. Y le gusta su vida y me van a prohibir bailar, me van a prohibir muchas cosas y les gusta mucho eso. Entonces no quieren dejar los placeres del mundo y muchos se van hasta proporciones grandes que prefieren no recibir al Señor para no dejar los amigos, las fiestas, el cine, etcétera, muchas cosas que piensan que se les van a quitar. Yo conozco muchos que no quieren recibir al Señor por eso, porque es que, ay no, es que eso usted nada, es que dejar al Señor por eso tampoco. Miremos Salmo 16:11, no, me mostrará la senda de la vida. Salmo 16:11, me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aquí nos habla de plenitud de gozo que tenemos en la presencia del Señor. La vida cristiana es una vida de gozo, de paz, de restauración, de libertad, de vida, que fluye la vida. El incrédulo no lo entiende,
Por eso necesitamos testificar respecto a ese gozo que trae la comunión con el Señor y demostrar que ellos están necios porque no quieren recibir, desprenderse de sus placeres. Marcos 8, 36 y 37 dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Sus deseos, sus placeres mundanos no les van a llenar y no van a cumplir el propósito de salvación. El mundo es efímero, el mundo es carente de valor. No podemos compararlas con el valor del alma que vive eternamente. El mundo es pasajero. ¿Qué valor tienen los bienes? ¿Qué valor tiene el dinero cuando pensamos en la eternidad? Qué tremendo. Así como sucedió con este cantante con plata y todo eso. Yo conozco a un predicador, un conferencista mundial que tenía un jet. También tuvo un accidente y murió. Tenía propiedades y muchas cosas de lujo. Unas mansiones tremendas en Estados Unidos y en Europa. Y tuvo un accidente en un jet y hasta ahí llegó. ¿Cuál era su valor? Y muchos miramos el valor de ese aspecto más que el valor del alma. Otro versículo. Lucas 18, 29 y 30 dice: y le dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa, padre, hermanos o mujer o hijo por el reino de Dios, que no haya recibido mucho más en este tiempo, en el siglo venidero, la vida eterna. Qué tremendo, ahí está. Que no haya lucha. Lucas 18, 29 y 30, mis amados. Dios es doblemente misericordioso. Cuando nosotros nos esforzamos para Él, el Señor nos da mucho más ahora. Cuando nosotros decidimos creerle a Él y decidimos ceder a nosotros, como dijimos al principio, crucificar el yo, entonces Él nos da mucho más. Y fuera de eso, el otro premio tan grande, la doble misericordia, es que nos da la eternidad. El don más grande que tenemos del Señor es que la vida eterna. Qué tremendo. Por eso, mis amados, podemos relatar nuestra propia experiencia de cuán glorioso es el Señor en nosotros. Cuán poderoso. 1 Corintios 2, 9 dice: antes bien, como está escrito, ojo que no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Tú amas al Señor. Estamos hablando de disculpa de que es que tendré que dejar tanto, Hemos experimentado ya algunos el gozo del Señor que tiene para nosotros. Su palabra nos habla de muchas cosas para bendición y de recibir nosotros. Aleluya. Dice que son cosas que van más allá de nuestra lógica. Son cosas que no podemos ver, oír o pensar. Es necesario abandonar las demasiadas cosas que tenemos en Dios. O es necesario abandonar nuestros placeres y dar a Dios el significado de recibir su abundancia. Y por último, otra disculpa, termino aquí: tengo miedo a la persecución. Es que yo tengo miedo a la persecución. Es que uno se vuelve cristiano y no hace... ya después mis amigos me abandonan, a uno lo dejan a un lado. Ya lo he visto que usted, mire, cambió y ya no anda por allá ni para acá. Dice la palabra Marcos 8, 38, porque que se avergonzara de mí y de mis palabras en esta generación adúltera. ¿Sí cómo es la generación actual? Adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando vengan a gloria de su Padre con los santos ángeles. La pregunta es: ¿nos avergonzamos de él, que ha hecho tanto por nosotros? La salvación por la senda de la cruz quizá no sea del todo popular, pero tampoco, mis amados, lo fue para el Salvador que murió sobre ella. ¿Estamos dispuestos a sufrir su vituperio, su estigma? Si el Hijo del Hombre se avergüenza de nosotros cuando venga en gloria, cuán grande será nuestra vergüenza, mis amados. Miremos otro versículo, Lucas 6, 22, 23.
Dice, bienaventurados seréis cuando vengan los hombres, cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y vituperen y desechen vuestro nombre como malo. Tremendo eso. Gozaos en aquel día y alegraos porque vuestro galardón es grande. Aquí demuestra, mis amados, porque dice que bienaventurados sois cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen, tremendo, y los desechen. Dice que nuestro galardón es grande. Demuestra aquí que debemos regocijarnos profundamente cuando nos persiguen por amor a Cristo, por amor al Señor. Eso aumenta nuestra recompensa. Para mí es un gozo y por eso uno aprende a perdonar. Cuando uno escucha que lo vituperan, dice, gloria a Dios que Dios está permitiendo recompensas. Gozo y alegría a saber que Dios está con nosotros. Qué tremendo. Cuando servimos fielmente al Señor, Dios nos recompensa. Romanos 8:18 dice, tengo cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. O sea, no debemos temer que nos acosen por ser cristianos. Si Pablo, después de los grandes sufrimientos que soportó, él fue azotado, apedreado, encarcelado, atacado por todo el populacho de la sociedad, podía hablar de su insignificancia. Nosotros, ¿por qué nos preocupamos por tanto? Por tan pocas cosas. Debemos preocuparnos más por agradar al Señor. ¿Tenemos acaso en pocas las palabras cuando nos tratan de fanáticos? Cuando nos dicen, no, es que usted es muy legalista o usted es muy radical. Acuérdate de lo que leímos, la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. 2 Timoteo 2:12 dice, si sufrimos también reinaremos con él y si lo negaremos también nos negará. Si sufrimos, reinaremos. Y esa palabra, si tú sufres, entonces reinas. Si no sufrimos, significa significa Dios que no reinaremos. No reinaremos. Pensémoslo. No eludamos el sufrimiento o la persecución o cuando nos atacan. Hebreos 12:2. Por eso nuestro ataque no es con las personas. La gente nos murmura, muchas cosas, pero no es con las personas. Más bien nuestro ataque sí va a ser contra lo que está detrás de las personas, que es las fuerzas espirituales de maldad. Entonces Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, y aquí concluyo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe qué hizo Jesús? Menospreció el oprobio. Tiene una mirada más en el Señor que en el oprobio, el insulto, el vituperio, todo lo que sufrió él. Por eso dice que, y me llama la atención esa palabra, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Había un gozo en él, sufrió la cruz. ¿Sabe cuál es el problema del enemigo que nos quiere destruir? Que estamos en pruebas y en adversidades y en vez de gozarnos en la palabra y la fe y en la convicción de que Dios está con nosotros, nos ponemos a llorar, a lamentarnos. No es fácil tener gozo en el sufrimiento, no es fácil tener gozo en la adversidad, pero debemos mirarlo a Él. Eso es lo que nos enseña Jesús. Haya un gozo en medio de tanto sufrimiento porque Él miraba al Señor. Entonces, mis amados, si las dificultades nos parecen aquí demasiado grandes, no desviemos nuestros ojos de Jesús, fijemos en Él. Puesto los ojos en Jesús, este llamado. Dios nos ayude, oremos. Padre, damos gracias por este llamado que nos has dado, oh Dios. Gracias, Señor, por hacernos predicadores de tu reino. Mira tantas disculpas, justificaciones, argumentos de esta sociedad perdida, Señor. Oh Dios poderoso, a ti sea toda gloria, honra y majestad.
A ti sea la alabanza y la adoración, la exaltación, oh Dios, digno de ser suprema alabanza. Ayúdanos, Señor, a vivir esa realidad del Evangelio. Tenemos al Salvador, tenemos todo a nuestro favor, tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece en nuestro ser interior, que nos hace hecho nacer de nuevo para vivir y dar fruto de fortaleza, de éxito en ti, de gozo, de paz, de prosperidad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Tengan una semana victoriosa.